Como Radio UTE y conoce nuestra programación. Aquí comienza Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica en Radio UTE. Salgan para el taller. Para Arturo Jauretche, las estadísticas eran una forma de manipular a las masas, o por lo menos a la inteligencia. Él daba como ejemplo, mire, si usted tiene un pollo, si usted tiene 2 pollos y yo tengo ninguno, las estadísticas dicen que tenemos uno cada uno. En el sentido de lo que denunciaba Jauretche, cada vez que se analizan los números, para tener certezas, deben darse los parámetros de ponderación. Así fue que durante los años 90, durante la gestión de Carlos Menem, el instituto que analiza las estadísticas en la Argentina, el INDEC, estaba virtualmente intervenido por las grandes consultoras internacionales. Claro, después hubo otros acuerdos. El primero que trató de ver si había una forma de confiar en las estadísticas, tal como había recibido el aparato del Estado, fue el presidente Raúl Alfonsín. Él mandó a hacer una investigación. Necesitaba un nuevo gobierno establecer términos de comprensión de lo que las estadísticas decían. Naturalmente, dio como resultado ese, y finalmente el informe llegó a estudiarse con profundidad y a tomarse medidas para evitar la influencia de las consultoras, recién con la llegada de Néstor Kirchner. Claro, en ese momento también hubo dudas que se planteaban desde la política y algunas fantasías que fueron alentadas por la militancia, ya que la negociación respecto de la deuda externa establecía un pago en virtud de las estadísticas nacionales. Y se hizo correr un rumor sobre que esas estadísticas estaban tocadas y que nos convenían porque, al no reconocer, por ejemplo, la inflación, la Argentina estaba en condiciones mejores de pagar sus emprendimientos o sus compromisos, teniendo en cuenta que iba a contar con cifras más amigables. Otra fantasía se tejió en torno del INDEC durante la gestión de su sucesora, Cristina Kirchner. Y se habló además de que había sido manipulada por el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Estamos hablando de una secretaría menor que tenía que ver con, fundamentalmente, los precios y la comercialización. En primer caso, lo que tenía que ver con la Secretaría de Comercio Interior, la evolución de los precios y la posibilidad de controlar una estampida. Pero no una secretaría como la de Comercio tiene ninguna posibilidad de influir en el Instituto de Estadísticas, que depende directamente del Ministerio de Economía. Hoy cunde la peor de esas fantasías, contando ya el exfuncionario con un fallo de la Corte que ratifica su gestión al frente de su secretaría y niega manipulación en torno de los números del INDEC. Sin embargo, las discusiones en torno de eso persisten, ya que la metodología estadística siempre depende de los tiempos que se están viviendo. Cuáles son los hábitos de consumo, cuáles son las posibilidades de consumo, cuál es la situación económica, cuál es la situación socioeconómica en cada momento. La Argentina hoy tiene una comprensión de las cifras estadísticas
desfasada del momento que estamos viviendo. Y además una administración que decide cuáles son los elementos de ponderación, que dejan afuera todo el impacto que las reformas económicas imprimió sobre los sectores más postergados, de la sociedad argentina. En ese sentido, todo el mundo puede advertir que cada mes, aun cuando las estadísticas decían menos y ahora están en el promedio del 3 o el 4% de inflación mensual, con los salarios adecuándose a retraso, algunos congelados durante varios meses, y con el alza de elementos primordiales como la alimentación o la salud, siente que los resultados no satisfacen su credibilidad. La última discusión que se dio en relación con estadísticas tuvo que ver con las elecciones del 26 de octubre, que todavía siguen dando de qué hablar. Entre los números más importantes encontramos aquellos que prefieren no ser ponderados por ninguno de los sectores de la política, por supuesto que mucho menos por el oficialismo. Más de 12 millones de argentinos decidieron no ir a votar. Además, hubo los votos en blanco y los anulados en una elección que estrenaba a nivel nacional el formato de la boleta única de papel. Y entre las discusiones se pasó de la estadística a los motivos. Y llamó la atención el énfasis que dieron algunos sectores políticos para echarle la culpa al pueblo del resultado de esas elecciones. Después de haber sido todos testigos de cómo se manifestaron las elecciones, las campañas frente a esas elecciones, o para esas elecciones, que sucedieron a una elección que no había dejado dudas, una derrota infligida por el pueblo bonaerense contra Milei el 7 de septiembre, que remarcó la oportunidad de la estrategia de Axel Kicillof de separarla de la contienda nacional. Poco más de un mes después, no pudo sostener esa cifra. Hubo una virtual paridad que, por supuesto, a todas luces se puede interpretar como un triunfo de la Libertad Avanza, un triunfo del gobierno nacional, que además tuvo otro acierto, el de proponer sus listas y sus sellos en todo el país y sumar en todos lados. Las sorpresas fue que en territorios que tenían una clara hegemonía de otra fuerza, también obtuvo ganancias inesperadas. Pero ¿por qué una sociedad que en una proporción de casi un tercio decide no participar de las elecciones, terminó acompañando un proceso de destrucción como el que encabeza Javier Milei? Ahí la ponderación de los datos se vuelve absolutamente relativa, porque la política no quiere entender qué significó en el 2023 y también en el 2025 un voto en contra de la expresión política que había sido el último gobierno. El electorado por aquellos días de octubre decidió elegir sobre su día a día. Todo es incertidumbre en el gobierno de Milei. Sin embargo, los precios no corren en Fórmula 1 como ocurría en tiempos inflacionarios de la última etapa del gobierno Fernández.
Los más afectados son claramente los sectores más postergados, quienes fueron además los únicos que recibieron una adecuación en sus subsidios que supera holgadamente la inflación. La duplicación del monto de los planes sociales y de la tarjeta alimentar en un escenario de estabilidad que cuesta carísima, porque se sostiene con el endeudamiento y sometimiento al sistema financiero internacional, hizo que el electorado más desprotegido prefiriera votar al verdugo, porque le daba la posibilidad de saber que medianamente al otro día se encontraba con los precios de consumo que había conocido. Esos sectores no cuentan los días de a meses, no cuentan su vida de a meses, sino con lo que pueden hacer además de las asignaciones. Es así que la duplicación del importe de un plan social le ha permitido a quien tenga el tiempo hacer alguna otra actividad informal sin necesidad de declararla y sumar unos pesos que en algunos casos, al borde del sacrificio, también le permiten ahorrar. Por otra parte, no la clase media pauperizada, que ha sido la principal víctima del modelo económico de Milei, porque muchos de ellos pasaron a rango de pobreza con una cultura de clase media, y ellos sí siguieron fieles y participaron de la contienda electoral, estuvieron presentes en las mesas de elección. Pero la clase media alta, la que tiene capacidad de ahorro, y no tuvo durante muchos años un instrumento de ahorro que permitiera que no perdiera el valor sus emolumentos, sus sueldos o su actividad, también votaron por una estabilidad, aunque esto cueste el futuro. Hay quien dice que la vida es el día a día, que lo único que existe es el presente, y que mientras se lo pronuncia, ha desaparecido. Llegó el momento de la reflexión. Si no hay una oferta de futuro, probablemente no se vuelva a recuperar la confianza. Bienvenidos a Radio Técnica. Hasta las 20, Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. En Radio UTE. Bueno, estamos en el programa número, ya no me quiero equivocar, 89. Mira qué lindo. Un avance impresionante. Nos acompaña el compañero periodista Ariel Magirena,
la compañera de técnica Lucía Dordoni, profesora, y acá nuestro invitado de hoy es el profesor Mariano Mango. Lo dijiste bien, Cris. Sí. Porque se me cruzó otro apellido de repente, pero Apa, bueno. Mariano Mango, compañero de comisión directiva de hace muchos años. Y casualmente el otro día hablábamos porque el año pasado cumplió 15 su hija más pequeña. Y en una reunión que hacíamos los sábados, y él tenía que traer a la bebé porque su esposa estudiaba, recordábamos que habíamos estado todo el día en comisión directiva y era una bebé, y la había tenido todo el día UPA. Yo digo, Marian, pasámela, porque me pareció como, nada, podría haber traído el carrito y todo, él no pensó que íbamos a estar todo el día, supongo. Y entonces, bueno, compartimos la tenencia UPA de la bebé y ya ahora no se la puede tener más a UPA. No. ¿Cómo se llama? Julieta. Julieta. La más pequeña, Julieta. Muy Pero bien. las otras dos, Lucía y Milagros. Bueno, le mandamos un beso también a las nenas y a la mamá. Gracias. ¿Y ese bebé ya milita? Aparte de profesor, también podemos decir economista. Licenciado en Economía. Ahí sí, va, sí, muy sí, bien. También le entregaron el título También. en la UMED el año pasado, así que felicitaciones por el esfuerzo, el sacrificio, sí. Gracias, muchísimas gracias. el acompañamiento de la familia. Y bueno, decinos vos el título de tu cargo como secretario. Secretario de Investigación y Estadísticas, así que parte estuvieron hablando en la editorial sobre la estadística, así que bueno, se pone lindo discutir sobre el tema. Muy bien, muy bien. Bueno, en y- este formato nuevo, el formato de verano, quisimos elegir esta clase de enfoques y precisamente no fue casual que vos fueses un experto en estadística y que nosotros abriéramos el programa hablando de ellas. igual no te vas a salvar de la entrevista tradicional. No, claro. Independientemente de que... Bueno, la pregunta es muy fácil, Marian, y la vas a poder responder. ¿Dónde te formaste? ¿A qué escuela fuiste? ¿Y cómo decidiste ser docente? Bueno, bien. Mi formación tuvo que ver con una elección de mis viejos que vivían en el barrio de San Cristóbal y conocieron a la iglesia Santa Cruz desde muy chicos. Entonces nosotros, ellos tuvieron una militancia muy importante ahí en el barrio y eligieron para mis hermanos y después para mí que nosotros fuéramos a el Instituto Santa Cruz, que es la escuela que tienen los padres pasionistas ahí en el barrio de Valvanera, San Cristóbal. No, Valvanera creo que es. Sí. Ahí donde está la iglesia Urquiza y Estados Unidos. Ahí hice mi jardín, hice mi primaria y hice mi secundaria. Y después elegí el Mariano Acosta para estudiar el profesorado de enseñanza primaria. Previamente, porque mi papá quería que fuera abogado, estudié un año de abogacía hasta que me pude enfrentar a los deseos de mi padre y ahí volví a lo que creo que fue siempre mi vocación, que fue la docencia. Y bueno, terminé ahí el profesorado de enseñanza primaria y empecé a trabajar en el Mariano Acosta. Un año antes de haberme recibido ya estaba trabajando allí y después más de grande, desde el 2017 al 2024, estudié la licenciatura en Economía, cosa que terminé en el 2024 y me dieron el título en el 2025. Qué bueno. Mira, yo pensé que vos habías ido al Mariano Acosta. Para mí es una sorpresa. Claro, imagino por mi amor hacia el Mariano Sí, Acosta y mi vínculo con el Mariano Acosta, pero el Mariano Acosta fue mi casa adoptiva. Sí, sin nací dudas. y cosa que yo no tengo ningún inconveniente en plantearlo y estoy orgulloso de haber ido también Sí. a una escuela privada como fue el Santa Cruz. Y digo, porque en general, cuando los que defendemos lo público, ¿sí? En mi caso, hice en el Mariano Acosta, pero también mandé a mis 3 hijas a escuela pública, al Normal 8 y al Mariano Acosta. Es como que nos tiende a avergonzarnos alguna escuela en la cual pudimos ir. Para mí nada que ver, a todo lo contrario. Es más,
Mi formación en el Santa Cruz, es más, les voy a decir algo. No sé si les va a gustar o no les va a gustar, pero yo lo voy a plantear. A ver. Nuestra comisión directiva tiene 3 egresados de la misma escuela. Uno podría decir del Mariano Acosta, seguramente, y también del Santa Cruz. Mira, ¿y quiénes Así son? que, bueno, una es la secretaria de prensa Sí. y otra es la secretaria de educación. Ah. Somos los 3 egresados de una escuela que tuvo una impronta de una formación que obviamente no se acostumbra quizás en otras escuelas privadas, ¿no? Igual la secretaria de prensa me dijo que ella también fue al María Auxiliadora. Pero debe haber ido en la primaria. En la porque- primaria. Claro, Y acá en claro. esta mesa hay 2 que fueron al María Auxiliadora en la primaria. Mira vos, mira vos. Cuando era solo de mujeres. Así que, y después al Otto Kraus tenemos la coincidencia. De nada más que ella es de Por si River. alguien todavía no sabía. Él no lo sabía. Él no lo sabía. ¿Que habían ido al María Auxiliadora? No, Sí. no lo sabía. No ¿Ves? Lo sabía. ¿Ves, Lu? Mary Helpers. Bueno, así que nosotras también tenemos como compartida, Dios mío, Dios mío. ¿Cuántas cosas compartieron, eh? ¿Viste? Pero bueno, En otra generación. sí, sí, en otros tiempos. Después nos encontró el Otto Kraus y ahí es donde ahora compartimos el trabajo. Bueno, decidiste ser docente, ¿por qué? Porque creo que tuvo que ver con haber encontrado a la docencia como un servicio, como el poder brindar. En mi caso siempre me gustó trabajar con pibes, con chicos, parte de la vocación. En mi caso la encontré, nosotros hacíamos, la parte de la catequesis era irnos 15 días a hacer una colonia de vacaciones en un barrio obrero de Carupá. Esa era la forma de vincular la catequesis con también el servicio social y la apuesta A la comunidad. hacia los que más necesitaban. Y ahí, bueno, empecé a tener vínculos y vi que más o menos eso lo hacía bien y me gustaba. Y bueno, por eso abracé la docencia. Ya lo reitero, sin antes tener que enfrentar algunas cuestiones que son lógicas, ¿no? Yo entendía que mi padre por ahí prefería que hiciera otra cosa. ¿Y Marcelo qué estudió? Mi hermano Marcelo estudió para profesor de enseñanza primaria, igual en el mismo lugar, en el O sea, Mariano tu papá. Acosta. Tu papá. Sí, ya había tenido pobre con mi hermano Marcelo y después fui yo. Pero igual tuvo la suerte que sus otros 2 hijos fueran médicos. Así que ahí. Pero ningún abogado. Ah, No, ningún abogado. Pero son doctores. Qué Ah, loco bueno. como también las experiencias de voluntariado, de acercamiento a la comunidad, ¿no? Que tenemos a veces en nuestra educación secundaria, moldean tanto ese encuentro, ¿no? Que muchas veces no nos está facilitado el acceso a de qué se trata ser docente, de qué manera, cómo lo queremos hacer, ya sea porque nadie en la familia lo hizo o mil cosas, ¿no? Como que esa representación de lo de que se trata ser docente a la hora de elegir una carrera y muchas veces nos llega a través del servicio, ¿no? Como digo, el servicio a los demás entendido más en términos de mi trayectoria scout, como que a partir de esas acciones de encontrarnos con el otro, vamos a decirlo mejor así, para sacarle el tinte, como que se nos despierta esa vocación, ¿no? Y que también está bueno que los pibes y las pibas puedan participar de esos espacios en sus escuelas para tener ese registro, ¿no? Como que es re importante también eso, que cada vez es más difícil que se encuentre en la secundaria. Sí. Igualmente debo reconocer ahora que nombras, Lu, el tema de mis... lo que me ha marcado también es mi hermano maestro, mi mamá maestra, y sí, como siempre, alguien que fue mi maestro de 7º grado, maestro que trabajaba a la mañana en Santa Cruz y a la tarde en el Mariano Acosta, que era un fanático de las matemáticas, era maestro y profe de matemáticas, y también por ahí en él uno
vio, ¿no? La ¿Y vocación. cómo se llama? Se llamaba, falleció hace un tiempo, y vos podés creer que mientras estaba hablando se me había ido Adrián Ballesteros. Adrián Ballesteros, el mejor maestro que tuve, y bueno, la referencia en la que siempre uno se quiso poner, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, yo recuerdo cuando fueron a rendir las nenas examen, que vos fuiste raudamente al otro día de que estaban los listados a ver, y me mandaste un mensajito, y yo no entendía de qué me hablaba, y después caí, ¿viste? Y bueno, gracias, porque yo sé que fue de todo corazón, y me decías, ¡Cata entró! Claro, por ahí lo ponemos en contexto nuevamente, aunque ya lo dijiste, es que tanto Cata como Mili, nuestras hijas mayores, estaban rindiendo el examen de ingreso al Mariano Acosta, que es un examen de inglés, y a ambas les fue muy bien e ingresaron al Mariano Acosta. Y bueno, así que yo me enteré por Mariano. Ahí estamos. Sí, pero bueno, eso es parte de nuestra compartir, ¿no es cierto? Porque aparte de militar, de formar parte de esta comisión directiva, de tener responsabilidades, de hablar de estadísticas, de números, de negociaciones con el gobierno, de mesas salariales, uno es humano y tiene hijos y comparte la vida desde otros espacios, ¿no es cierto? Así que, y bueno, y a nosotros nos pasó de tener a las nenas, y bueno, y Ramiro también era chiquito, ¿no? Y de llevarlo a los plenarios, a las fiestas, a los viajes, y ahí también ellos compartían, ¿no es cierto? Bueno, ¿te parece que escuchemos un tema y seguimos con la secretaría después del corte? Dale, perfecto. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele,
creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Radio Técnica. Todo lo que necesitas saber sobre la técnica y querés conocer. Salgan para el taller. Bueno, vamos a seguir con nuestro invitado, pero antes queremos contarles que ya que hablamos de escuelas religiosas, el 8 de enero se celebra el Día del Gauchito Gil, que exactamente no es un santo, pero sí es un elegido por el pueblo y es uno de los protectores del camino de los que andamos por las rutas. Así que, bueno. Marian, contanos de tu secretaría. Bueno, antes que nada, yo me había quedado escuchando atentamente la editorial del compañero, que empezaba hablando sobre qué es la estadística, ¿no? Voy a partirlo en dos el comentario. Por un lado, coincidiendo con esa parte que algunos plantean que la estadística es el arte de torturar a los números hasta que confiesen. Esa es genial. Una parte similar a lo que estaba planteando él en cuanto al que tenía dos y que era, lo que decía Jauretche, claro. Exacto. En ese sentido es un poco más coincidente con Jauretche. Y en el otro, no es que no sea coincidente, todo lo contrario, pero creo que también la estadística, que algo vos lo planteabas, siempre el número en absoluto no existe. El número siempre tiene que estar en un contexto, comparándolo con algo. Y sí, yo soy muy respetuoso del dato, ¿no? En opinión podemos estar tiempo y es muy valioso y el debate enriquece y es hermoso, pero hay veces que nosotros nos peleamos con los números, los desconocemos, los negamos, y ahí a mí sí me agarra cierto brote, ¿no? De, bueno, el dato es el dato. Después podemos explicar cuál es la causa, cuál es la consecuencia de ese dato, sobre todo vinculándolo con cuestiones económicas, pero hay en un momento que hay que cuantificar y hay que compararlo con algo. Así que eso en cuanto a la parte de estadística. También tenemos la parte de investigación que tiene relación con esto, que es, bueno, ponerse a estudiar, a obtener estos datos, a poder relacionarlos, a poder correlacionarlos si es que existe una correlación, ¿sí? Y me parece que justamente ahí es donde juega y donde dialogan la investigación y la estadística, ¿no? Así que, bueno, muy contentos con esta secretaría que antes no existía en UTE hasta la última reforma de estatuto, y me parece que el objetivo es poder darle una mayor importancia a el tema de la evidencia, de los datos, ¿sí? Como aportarles un poquitito más de seriedad, también algunas discusiones que
son riquísimas, pero a veces nos faltaba contextualizar con números en concreto. Así que bueno, esa es la intención. Nosotros venimos trabajando en cuestiones específicamente de desachatamiento salarial, cuestiones que tienen que ver con el salario, cuestiones que tienen que ver con pérdida de poder adquisitivo, cuestiones que tienen que ver también con temas muy acuciantes, como es el tema de la baja natalidad, la baja de la matrícula, distribución de la matrícula, cuestiones que tienen que ver también con, bueno, dentro de nuestras aulas, cuántos niños y niñas o tienen algún tipo de discapacidad o beca. Digo, cada una de las cuestiones que nos pueden ayudar a entender el momento en el que estamos y entender qué es lo que está pasando también en nuestras propias aulas. ¿Vos en CETERA también colaborás con este tipo de acciones o es otro tu trabajo? No. En CETERA soy parte de la Junta Ejecutiva y más allá de que estoy ciertamente como comodín dando una mano en aquello que uno puede dar, donde estoy más tiempo, donde tengo más vínculo, es con el Instituto Marina Vilte, que es el Instituto de Investigación de la CETERA, que entre una de sus cuestiones tiene toda la parte también de salario, ¿no? Uh-huh. Así que por eso también, bueno, ahora que estoy en este cargo desde hace ya más de 2 años en UTE, o 2 años, sí. Ya puedo establecer ciertas relaciones entre ambos laburos. Bueno, y contanos, ¿vos participás a veces de las mesas de negociación salarial? Sí, participo junto al compañero Alejandro Brecharoli, secretario gremial, y la compañera Alejandra Bonato, prosecretaria gremial, y sí, bueno, trato de aportar por un lado la experiencia, porque esto vengo haciéndolo desde hace mucho tiempo, y está muy bueno que me preguntes esto, Cris, porque uno a veces tiene un mito de cómo es la negociación salarial. ¿Sí? Muchas veces nuestros compañeros vienen y plantean, bueno, hay que hacer tal planteo como si uno solamente con la enunciación ya pudiera conseguirlo, claro. Y no todo el proceso de primero darle importancia a algún tema, ponerlo en relevancia, trabajarlo con nuestros compañeros, que ese sea un tema que podamos empezar a discutir con el gobierno, que ese proceso después termine incluyéndose en el acta, incluyéndose claro. En un acta, y después termine logrando el objetivo. Digo, por poner el caso del desachatamiento, sí. Era un problema que habíamos tenido, ¿sí? Desde el 2007 para acá, nuestro salario había empezado a achatarse, estoy hablando en cuanto a las escalas de antigüedad, a ver, se había tornado un problema, algo que había resuelto en un momento, y bueno, nuestros compañeros y compañeras lo planteaban. Uh-huh. ¿Cómo puede ser lo mismo que esté tantos años cobrándolo? Bueno, ahí... bueno, ese fue el problema, fue instalado, empezamos a discutirlo y bueno, desde el octubre del 2023 empezamos un proceso de desachatamiento, como digo, para poner un ejemplo sí. De lo que es un proceso en algo que uno quiere conseguir, ¿no? Esto que él dice, viste, yo a veces, bueno, nosotros tenemos las secretarías una al lado de la otra durante mucho tiempo. Ahora no están cerca, pero bueno, él visita gremiales, entonces cuando, no ahora, no, pero años anteriores, 7 años o más, teníamos bonos. Entonces todos cobrábamos bonos, los bancarios, los aceiteros. Entonces ellos iban a ir y yo les decía, ¿podés por favor conseguir un bono de 150.000 pesos? Me decía, sí, ya te lo vamos a conseguir. Y un día un delegado mío lo dijo el mismo número que yo les había dicho yo, pero yo no había hablado con esa persona. Entonces me dicen, Rubio está armando campaña, ¿viste? No hice campaña. No sé, justo dio de que pidió lo mismo, pero... Bueno, y ahí es también una discusión, porque es parte del salario negro, parte del salario que nosotros consideramos que todo tiene que estar en blanco, que ellos han conseguido que estuviéramos todo
que vaya para la jubilación, porque después no Claro. suma para los compañeros. Entonces, no es solo un pedido, bueno, una chicana, ¿no es cierto? Yo no, entre nosotros, pero bueno, los aceiteros tenían también por productividad. Nosotros no tenemos productividad. El conocimiento no se mide de esa manera. Claro. Y también pasó, Marian, que vos decís lo del desachatamiento de la escala, es porque teníamos, para los que recién se iniciaban, una propuesta muy desalentadora y no teníamos docentes. Entonces había que cooptar para que la gente quiera ser docente, pero a su vez, los que hacía 25 años que estábamos en el sistema, decíamos, bueno, loco, ya está, ya entraron, ahora dennos algo a nosotros de reconocimiento de antigüedad. Entonces, bueno, hay que manejar. Sí, para poner en números, Cris, lo que estabas diciendo, digo, y para aportar el dato, como les decía hace un ratito, nosotros en octubre del 2023, entre el salario del que recién se iniciaba y el de máxima antigüedad, estaba solo el 19% de diferencia. O sea, cobraba solamente un 19% de diferencia. Nosotros frente a eso, bueno, intentamos generar un criterio para ver hacia dónde teníamos que ir, ¿sí? Tenemos algo que nuestro estatuto lo dice, que es el 120, pero sabíamos que quedaba muy lejano y quisimos empezar a ver al interior de los distintos trabajos y al interior del trabajo docente en particular, ¿cómo era esa relación? Bueno, vimos que más o menos un trabajo en el sector privado tiene el 2% anual, así que a los 25 años era el 50%, a los 22 el 44%, más o menos sabíamos que estaba por ahí, y también vimos que el promedio de la relación entre los distintos lugares del país estaba más o menos en el 40%. Bueno, nos pusimos ese como objetivo y hoy estamos superando la duplicación de eso. Nosotros antes teníamos ese 19% del que recién se iniciaba el de máxima antigüedad, hoy estamos superando el 43%, ¿sí? Así que ese objetivo se pudo conseguir gracias también a haber podido instalar y tener la fuerza de los compañeros y compañeras que sentían eso como algo necesario. Sí, además nosotros teníamos una escala que era del 120, 130%, y eso no lo íbamos a lograr nunca, porque además después la diferencia seguía siendo la misma entre el de máxima antigüedad y el de recién se inicia. Así que también cuando nosotros hablamos de equidad y de igualdad, pasa por ahí. El trabajo que realizan es el mismo, no es que los compañeros que recién se inician tienen una tarea menos calificada. Así que bueno, eso está bueno también. Y después, dentro de educación, las estadísticas, ¿a qué nos ayudan? Y a ver, claramente una de las cuestiones donde nosotros muchas veces ponemos el ojo es en cuanto a lo que tiene que ver con las pruebas estandarizadas, ¿sí? ¿No? Digo, ahí volvemos a lo mismo. Cada uno, a partir de esas pruebas, ya no solamente lo que toma en la prueba, sino cómo después las va estandarizando y ya ahí está la lógica de hacia dónde uno quiere dar la conclusión, ¿sí? Nosotros en general no estamos en desacuerdo con las evaluaciones, lo que sí nosotros queremos tener algún criterio de discusión que vaya más allá de lo numérico y que incluya otros aspectos, ¿sí? Que tienen que ver, que tienen que acompañar a esa evaluación que uno tiene al interior de las pruebas, ¿sí? Esto de las pruebas PISA. Sí, hay distintas pruebas. También están las Aprender. Tenemos las Aprender, tenemos una cantidad importante de pruebas en la ciudad de Buenos Aires, tanto para el nivel primario, para el nivel secundario, y también hay evaluaciones en el nivel inicial, ¿sí? Yo digo, por ahí uno no está acostumbrado o solamente conoce su área, pero hay evaluaciones en todos los niveles, ¿sí? Es más, se hizo un piloto en el 2025 y va a continuar en el 2026, evaluaciones que tienden también a las habilidades socioemocionales, ¿sí? Que es un tema que
que siempre está en discusión y que lo tenemos hace algunos años acá, y que eso también va a empezar a ser parte de las evaluaciones que tenemos, sí. Bien, bueno, ellos avanzan con las evaluaciones y con lo socioemocional. Creo que igual hay algo, ¿no? Que esto que decías vos hace un rato de cómo interpretamos los datos y que, digamos, qué contexto le damos a esa interpretación, ¿no? Y hace un tiempo viene pasando que desde distintos espacios, Argentinos por la Educación, por ejemplo, o otras organizaciones, que plantean, en base a estas estadísticas que se publican, cuestiones sobre la metodología de enseñanza. Ahora, por ejemplo, sé que hay varios científicos que están hablando hace un tiempo, ¿no?, en redes sobre los métodos de alfabetización, por ejemplo, y cómo también desde los ministerios la elección muchas veces de esas cuestiones, de cómo se hace la currícula, de alguna manera inciden en la trayectoria educativa y de cómo se incorporan estos procedimientos que son como los que necesitamos de base, ¿no?, para poder trabajar después en la escuela secundaria, o sea, la alfabetización, poder empezar a trabajar con los números para poder ir construyendo el pensamiento abstracto que vamos a necesitar en la secundaria, sobre todo en la secundaria técnica, es algo que nos damos cuenta. Y como también poder tomar algo de esas estadísticas, más allá de entender de qué manera se miden, para qué se miden, ¿no?, y cuáles son los objetivos y qué queda por fuera de esas estadísticas, al mismo tiempo como para también hacer una lectura, ¿no?, de qué cosas podríamos medir nosotros, qué cosas nos interesaría saber y conocer de ese sujeto para hacer más eficiente, en definitiva, ¿no?, ese trayecto por la escuela. Como que también muchas veces hay críticas, ¿no?, que se generan hacia el sistema educativo a partir de estas estadísticas. Sí, Lu, es tal cual lo planteás. En el caso, digo, específico nuestro, de la Secretaría de Investigación Estadísticas de UTE, nosotros quedamos abiertos a cualquier inquietud de compañeros o de alguna otra secretaría para también poder investigar y aportar, porque hay algunas cuestiones que nosotros obviamente tenemos datos, pero hay otras que las tenemos que construir y tenemos que también ver de qué forma presentarlo para que a los compañeros les sirvan. Por ejemplo, como lo nombraba hace un tiempo, el tema, que es un tema muy importante, que es el tema de cómo está impactando la baja de la natalidad, la baja de la matrícula y cómo eso termina impactando en nuestras fuentes de trabajo. ¿Para qué? Más que nada eso, para conocerlo. Lo interesante es después, bueno, ¿cuál es nuestra propuesta frente a eso? Si eso va a ser una oportunidad para, bueno, pareja pedagógica, nuevos puestos de trabajo, ¿sí? En, qué sé yo, en primaria, el preceptor de primaria, alguien que se ocupe por ahí tareas administrativas que a veces rebalsan y a los compañeros y tiene una carga muy significativa. O sí, también la otra respuesta podría ser que es una oportunidad para el ajuste, ¿no? Entonces, bueno, también ver cómo nosotros podemos pintar con ciertos datos la realidad y que esa realidad nos sirva para presentar propuestas hacia adelante. Bueno, como con las pruebas. ¿Las pruebas qué son? ¿Para qué debería servir una evaluación? Muchas veces se utiliza como herramienta para encontrar cierta responsabilidad en, bueno, el docente. Y ahí va, está. Entonces, bueno, esa es la el lógica. Sistema educativo. De para qué y cuál es el objetivo de cada una de las evaluaciones y cuál es la propuesta que viene atrás. Muchas veces el objetivo es solamente la desacreditación, ¿sí? Uh-huh. O sea, ojo, no me estoy negando a cuestiones que nosotros tenemos que reflexionar y que la práctica docente tiene que mejorar, y no hay dudas que los números y los datos nos tienen que servir. Ahora, bueno, el tema es cómo utilizamos esos datos. Y sí o sí tiene que tener participación de los trabajadores cada una de las cuestiones que se plantean para adelante. Exactamente. ¿Hay modos de compatibilizar el modelo estadístico o la evolución de un modelo estadístico con la evolución de un
un objeto de estadística? Digo, para que no se separen, no lleguen estos momentos de sorpresa en los cuales se establece un modelo, o se acata un modelo estadístico que ha quedado desactualizado respecto de la dinámica que se está analizando. Bueno, digo, como ejemplo, vos planteabas, digo, doy un ejemplo para que nos sea sencillo, que no tiene que ver con el ámbito educativo, pero sí por ahí con el ámbito estadístico, económico, que planteabas acerca de la cuestión de la inflación. Bueno, algunas pistas vos dabas que tiene que ver con cómo se pondera para medir algo, en este caso es un aumento de precios o una disminución de precios. En Argentina hablar de disminución de precios es medio difícil, pero bueno, podría existir una deflación. Digo, bueno, en general estamos más acostumbrados a un aumento sostenido de precios, y donde hay veces que si no adecuás al contexto social del momento, eso te queda desactualizado y quizás estás midiendo con una herramienta que quedó desactualizada. En el caso de la inflación, por ejemplo, una de las cuestiones que se le discute a la medición del INDEC es que la ponderación de los servicios está muy por debajo de lo que debería estar ponderada. Bueno, hace tiempo se está hablando de una modificación, pero no lo es, y por ahí hay otras mediciones, como es el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una ponderación más similar y más acorde a eso. Digo por poner un ejemplo de que las cuestiones al evolucionar también uno debe ajustar, porque si no, el instrumento deja de servirme para medir algo en el momento, ¿no? Recuerdo que Perón hacía una crítica a la estadística, o mejor dicho, a lo que tenía que ver con las cuestiones de ponderación. Decía que los tecnócratas preferían medir la economía en base a la inflación porque se trataba del interés de los que son dueños del dinero. En cambio, para quienes hacen eje en lo social, preferían medir la estadística en el costo de la vida, cuánto cuesta vivir, para poder ordenar los números en beneficio no del dinero y sus dueños, sino de los autores de la riqueza, que Perón decía que eran precisamente los trabajadores. ¿Cómo es que se ha perdido ese horizonte que ya no ha vuelto a ser utilizado nunca más? A ver, no sé puntualmente qué contestarte frente a esto, ¿no? La realidad es que nosotros hoy, como vínculo estadístico en cuanto a lo que cada uno de los trabajadores tiene o no tiene, va perdiendo o va ganando, en general el instrumento que se utiliza es la pérdida o la ganancia de poder adquisitivo. Y eso tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. Una tiene que ver con los aumentos salariales y otra tiene que ver con la inflación. Y a partir de ello es que técnicamente sí, es como todo. Uno no podría tener específicamente lo puntual propio, pero bueno, la estadística también lo que tiene es eso, nos da un promedio de cierto sector o cierta cuestión científicamente organizado. Es lo que podemos hacer, y en esto sí lo planteaba en cuanto a que muchas veces a uno nos puede parecer que un número como la inflación puede ser mayor o menor, pero bueno, yo soy muy respetuoso no creo, después podemos discutir al interior de las ponderaciones, no creo que los números se puedan manipular tan fácilmente cuando hay atrás una cantidad de variables y de sectores controles. Sí, a ver, yo siempre pongo, cuando cuestionan a veces algunos números, porque bueno, en general lo que nos pasa es eso, nos enojamos frente a un número cuando creemos nosotros por nuestra realidad que fuimos y tal cuestión
representó que me aumentó el tomate un 20% y vemos que el 2% aumentó la inflación y decimos, no, eso es mentira. Bueno, nosotros tenemos también otras herramientas de los trabajadores, como está el Instituto de Estadística de los Trabajadores De la CTA. de la CTA y de la CGT conjuntamente, y digo, para que no se sorprendan, el acumulado estadístico de inflación dio exactamente lo mismo que dio en este año tanto el INDEC como el IPCBA, que fueron muy similares. ¿Sí? Digo, hay veces que queremos decir algo que en la realidad los datos no lo muestran. Igual yo voy a decir algo respecto de lo que vos le planteás, que Marian dice, bueno, Perón hace muchos años que no gobierna y él nos dejó obviamente sus escritos y nos dejó la conducción política, nos dejó herramientas para que podamos llevar adelante modelos de país que no están en este momento siendo representados por los gobiernos. Entonces, bueno, a veces los escritos no condicen con la realidad circundante en este momento, que ahí estaría un poco lo de la estadística, la variable y la apreciación. Si les parece, yo me voy a retirar, tengo un compromiso, vamos a un corte y nos vemos el próximo jueves, conmigo al menos. Gracias, Mariano, por haber estado acá. Muchas Seguís gracias, con Cris. los compañeros en el piso y... Dale. Seguimos nosotros, no vamos a chocar, ¿no es cierto, Lu? Para no, nada. No choquen la calecita. No me aguanto a las personas que me apuran para caminar. Si la calle está angosta y para todos no hay lugar, que me aturdan como si necesita tanto puro para llegar. Es un círculo
Hasta las 20, Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica. Salgan para el taller. En Radio UTE. Bueno, aprovechamos ahora que tuvimos un corte y quería charlar un ratito sobre la columna que traigo a veces al programa, sobre género y diversidades, y bueno, siempre aprovechamos para hablar un poco de la ESI. Y en este caso, ya que este programa lo estamos compartiendo y preparando para el verano, quería traer las corporalidades que se ponen en juego, ¿no? Con el clima que hay muchas veces, el momento de compartir, algún momento recreativo en la pileta, en el río, tomar sol, etcétera, y cómo eso nos modifica muchas veces poder disfrutar o no de los espacios en los que estamos. Y en el caso de los varones, ¿cómo afecta la presión estética en el cuerpo a la hora de poder disfrutar con amigos en los varones? Como que creo que hay algo sobre esto que se habla muchas veces sobre los cuerpos de las mujeres, que está como mucho más instalado, ¿no? y asentado en nuestra sociedad. De hecho, hay como una frase, ¿no?, que circula en algunos ámbitos que tiene que ver con esto de, bueno, no opinamos de los cuerpos, no hablamos de los cuerpos, que en algunos ámbitos está bastante extendido. Y en el caso de los varones, cuesta un poco más, ¿no?, poner algo en palabras de esas situaciones. Y sobre todo pienso en estos atravesamientos que tiene la construcción de la identidad masculina, que es lo que hablamos, ¿no?, muchas veces en este programa, que desde el feminismo lo que buscamos en definitiva no es solamente que las mujeres y las feminidades y las diversidades puedan enunciar algo de sus problemáticas y de lo que les pasa, sino que también los varones lo puedan hacer para poder vivir más libremente en este sistema sexogénero que nos plantea el patriarcado, y poder hablar de sus incomodidades, poder hablar de su cuerpo, de la vergüenza, del querer pertenecer, de la presión que se genera muchas veces desde las redes, desde los medios. Es algo que quizás no está tan habilitado en los grupos de varones. Bueno, ahora estoy con 2 varones en la mesa por hoy, así que ya nos contarán. Pero bueno, quería traerles un videíto de un canal de streaming donde hablaban de esta situación. A ver si lo podemos compartir antes de seguir charlando de este tema. Me ha pasado, lo hablamos 1000 veces, yo soy medio acomplejado. Y a veces cuando viene gente a mi pileta que tiene un re lomo, yo... Pero en tu pileta tenés que estar vos, mi. A mí me costó, cuando vinieron ustedes los de TDT por primera vez, yo quedarme en teta me recostó. Vayamos a la raíz psicológica del complejo. Dale. Y por ahí me intimida que alguien piense en Fer, tipo, mirá lo que te está curiando vos, hermana. Así todo ese camino. Pero no va por ahí. Es el primero. No, está bien, boludo. Yo no me saco la remera, pero no todo ese camino. Los complejos son así. Y realmente me digo que si estoy en una pileta y hay gente muy hegemónica o no hegemónica, es lo mismo para mí. ¿Y te quedan cuero? No, en ambos, en ninguno. Pero aunque esté sentado con Chiquitapia. No, pero si voy yo. ¿Pero por qué, Lucas? Voy yo y me quedo en cuero al lado. No, porque no, en cuero no, Martín. Eso ¿Pero por qué un complejo? ¿Por complejo? Sí, obvio. Ah, listo, amigo, bueno. Bueno, ahí compartíamos el video de lo que circulaba, ¿no? En este caso, bueno,
es tu pileta, tenés que mandar vos, ¿no? Le decían como lo primero. Como que ser el dueño de la pelota de alguna manera te tiene que asegurar algo, ¿no? De que por lo menos estés más cómodo, más tranquilo. Acá vienen todos gordos. Claro, ya está. Tapate que estás demasiado flaco. Sí, ¿Qué son esos músculos? Vamos, afuera claro. acá. Y sin embargo no alcanza, ¿no? Con eso para poder disfrutar y sentirse cómodo. Entonces, nada, traer un poco este tema para poder pensar cuáles son. Él decía, no, bueno, si voy directo voy a la raíz del complejo psicológico, ¿no? De por qué me pasa esto. Y lo primero que decía es que piensen que su compañera, que su mujer, que su esposa, estaba como en menos por estar con alguien como él, ¿no? Enseguida, lo primero que dijo tuvo que ver con eso. Entonces, bueno, como... No sé, si conocen, si tienen amigos que les pase que cuando tienen que compartir algún espacio de estos, ustedes registran que no se sacan nunca la remera, que es algo que quizás pasa, como compartir aunque sea algo de eso, ¿no? De si lo vieron, si les pasó. A nosotras nos pasa que tenemos un montón de inventos, porque enseguida la moda para las mujeres se arregla para vendernos cosas. Entonces, como nos da vergüenza la bikini, tenemos el pareo, el vestido para la playa, los carritos que estás en la playa y te venden toda la ropa para ponerte. Bueno, hay como toda una industria atrás de eso. Y creo que en el caso de los varones es como que todavía no la han explorado capaz esa industria de la ropa para la playa. Será, yo espero que, bueno, a mí no me interesa en absoluto, ¿no? Pero tal vez es una cuestión generacional. Por lo menos mi generación no se preocupaba mucho por esas cosas. Además, bueno, la generación más rica en ese sentido ha sido la generación del rock and roll. Son algunos jóvenes de casi 50 años hasta los que han pasado los 80, que fueron parte de una cultura que revolucionó el mundo culturalmente, ¿no es cierto? Y que de esas cosas mucho no se ocupaba. De hecho, nadie se sorprendía si David Bowie tenía novio o novia en determinado momento de la vida, o si se vestía de mujer o de varón, o si se maquillaba, o si usaba una pollera, tanto él como cualquiera, como Mick Jagger o como Elton John, que podían vivir su sexualidad sin ningún tipo de problema, sin que a nadie le llamara la atención. Nadie se preguntó, ¿es homosexual o es qué? Porque después de haber pasado, en el caso de Bowie, por ejemplo, de jugar al andrógino, estuvo en pareja hasta el día que murió con una de las mujeres más hermosas del mundo, de una raza distinta, una mujer negra que había sido descubierta en una sesión fotográfica del National Geographic y que lideró las pasarelas del mundo. Y también me llamaba mucho la atención porque esta misma cultura, aunque no haya, o esta misma generación, aunque no haya participado de la cultura, no se preocupó mucho de eso. Había publicidades donde mostraban los gordos que estaban, los que iban a las canchas de fútbol. Y pasaba eso, el físico estaba dentro de la cancha y afuera estaba el que se agarra a la panza y que además la muestra con orgullo, una cosa que probablemente estéticamente no ofreciera nada, pero era como una especie de desafío. Me mirás, estoy gordo, ¿y qué? Si ahora me llama la atención encontrar este video en un pibe que tiene éxito, que se presenta en la televisión y que diga, y a mí me da vergüenza frente a otros que son menos exitosos, que no viven en una casa con pileta, que no tienen una esposa tan linda. Bueno, pero creo que eso es lo valioso también de estas intervenciones que traen las nuevas masculinidades, ¿no? Como de poder poner algo de eso en jaque, que no alcanza solamente con eso para poder romper a veces esos estereotipos que tenemos encima. Ahora, con esto que contabas vos, Ari, pensaba, ¿no? Como que en general igualmente la estética de los rockeros no es una estética de alguien que le dé vergüenza sacarse una remera, ¿no? Tampoco es que tenemos rockstars referentes que quizás no tengan
tengan un cuerpo hegemónico. No tenemos. No, me roll. puse a pensar en eso también. Digo, no hay adentro de la escena del rock alguien que rompa con la lógica del cuerpo hegemónico. En definitiva, Bowie era Bowie, ¿no? Como que era una bomba, se ponga lo que se ponga. Y hay como no hay como una representación, yo creo, de otros cuerpos en esas escenas en donde hay algo de la estética que se pondera, y más en el caso de los varones, ¿no? Como que de poder mostrar, digamos, eso. No sé, pienso como en el caso de Ibai, que es también un streamer español muy conocido, que sobre todo en el ámbito del fútbol, que él era una persona que tenía un cuerpo y empezó a hacer este tratamiento con Ozempic, que está tan de moda. ¿Qué es? Es una medicación que se toma para bajar de peso y que está como bastante extendida su uso en el ámbito de los famosos y famosas. Carlos Maslatón en nuestro país, por ejemplo, está haciendo un tratamiento similar a ese y disminuyó un montón su peso. Y bueno, como que esta misma situación, ¿no? Él era un streamer súper exitoso, le iba bárbaro, todas las estrellas top mundiales de fútbol iban a su programa, y así todo él atravesó, ¿no? Ese tratamiento para poder sentirse más seguro consigo mismo. Y a la vez, un poco lo que quería traer con esto es cómo desde las redes hay toda como una cantidad importante de influencers, varones, que hablan de esto de el club de las 4 de la mañana, de somos exitosos y hay que ir al gimnasio todos los días, porque eso es lo que nos va a hacer ser mejores emprendedores o ese tipo, ¿no? Como una especie de lifestyle, un modo de vida que incluye una serie de cosas, y eso se vuelve como de alguna manera otra presión, ¿no? Que se le genera en el caso de los varones. De hecho, bueno, uno de los casos, cuando surgió todo este tema de la denuncia al narcotráfico, de Spert y demás, una de las personas involucradas era un pibe que era empleado del hospital italiano, que tenía su carrera en el ámbito de la salud, y a partir, ¿no?, de estas influencias que se generan de qué tipo de vida hay que tener para ser exitoso, él renunció a todo eso y se terminó como metiendo en esta lógica de las estafas piramidales y de las criptomonedas, ¿no? Como que hay una especie de vendida de humo de cómo funciona realmente la economía, las finanzas, y de abandonar ese tipo de vida y que ser exitoso te lo asegura de otra manera. ¿Y qué pasa con los pibes que son adolescentes y que están construyendo su identidad y que están como encontrando qué les gusta y qué no les gusta, que tienen que también vérselas con esa presión, ¿no? Que muchas veces eso, desde las escuelas o desde los discursos que quizás se pueden mover un poco más, es más accesible hablar a las pibas, ¿no? Dirigirnos a ellas, y nos cuesta un poco más hablar de los varones. En este caso, en nuestro país, somos el segundo país en todo el mundo, después de Japón, con mayor cantidad de personas que sufren desórdenes alimenticios, entre bulimia y anorexia nerviosa. Entonces, eso es algo que está muy extendido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y que afecta también un montón a los pibes. Y una de las cosas que estaba buscando para poder compartir hoy en la columna era, bueno, estadísticas, cuáles son los últimos valores que tenemos sobre esto, si hay algún espacio que esté midiendo, ¿no? Por categorías de género, este tipo de cuestiones, y la verdad es que no hay datos, ¿no? Esto también tiene que ver con el desarme de un montón de elementos que tenía el Estado para poder llevar un poco cuál es el panorama de salud de su población, que al ir desmantelándose, vamos como perdiendo también los datos, ¿no? Que es algo que nos va pasando con el transcurso de este gobierno, que quizás estábamos acostumbradas de que queríamos sobre alguna problemática buscar información y sabíamos que o el CONICET o alguna universidad o algún espacio del Estado, de alguna secretaría, estaba construyendo datos, y quizás hoy en día cada vez es más difícil, ¿no?, encontrar esta información, pero la verdad es que no hay. Sí hay notas sobre ALUBA, que es como un centro de salud histórico que queda acá cerca del sindicato que trabaja estos desórdenes alimenticios, sobre la cantidad que hay.
Y por otro lado también está como muy asociado el desorden alimenticio con las mujeres, ¿no? Como que enseguida pensamos en alguna chica que esté sufriéndolo y es como mucho más difícil visibilizar a un pibe que le está pasando esto y cómo ayudarlo, ¿no? Cómo hablar de estas cuestiones y no naturalizarlo. Y por eso también se les hace mucho más difícil a veces acceder a un tratamiento, porque no necesariamente una persona tiene que verse de una manera u otra para estar sufriendo un desorden alimenticio, ¿no? No es que solamente el primer indicador es el cuerpo desde lo visible, sino que también hay un montón de otras conductas que nos dan cuenta de que algo está pasando con esa persona. Entonces, bueno, seguir problematizando estas cuestiones y poder ir habilitando palabras y discursos para que también los pibes que la estén pasando mal con esto puedan tener espacios para charlar, para reflexionar. En relación al video de Migue y Olga, pensaba como qué piola que puedan hablar entre varones esto y que quizás la próxima vez que se junten digan, che, me da vergüenza. Bueno, a mí también, pero si los dos nos sacamos la remera capaz, no nos da vergüenza, ¿no? Porque estamos juntos en esta y lo podemos disfrutar. Entonces, como habilitar la palabra y organizarnos con amigos, con amigas, siempre sale bien, no hay forma de que eso sea al revés. Así que eso era lo que quería compartirles en la columna de hoy. Tengo la impresión de que nos hemos dejado culturalmente pasar por encima por los dictados de la sociedad de consumo. Bueno, entonces, es que el neoliberalismo vuelve todo objeto de consumo, incluso nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, no exime el cuerpo de los varones tampoco, que tradicionalmente desde su identidad está pensado como un instrumento de trabajo. El varón se piensa su cuerpo desde como... No quiero hablar de una persona, digo como los rasgos que se espera de un varón es que su cuerpo esté orientado al trabajo, ¿no? Que es un instrumento de trabajo. ¿Cuándo voy al médico? Cuando no puedo ir a trabajar. De hecho, se ven las estadísticas de salud que los varones no se hacen controles rutinarios habitualmente ni nada, ¿no? Como que empiezo a prestarle atención cuando como herramienta de trabajo empiezo a no poder usarlo. O esto tan extendido, ¿no? En muchos hombres que laburaron toda su vida, va a dejar de laburar cuando se muera, ¿no? Dicen muchas veces, en el caso de personas que quizás no es que tienen un trabajo que se jubilan y dejan de ir, ¿no? Alguien que se dedica a los oficios, alguien que se dedica a esas cuestiones, ¿no? Más allá de lo económico, me refiero como... que eso obviamente determina que necesitemos trabajar hasta que nos muramos muchas veces, pero como que el registro del cuerpo va más por ese lado, entonces... En el momento en el que no deviene herramienta de trabajo, deviene objeto de consumo. Entonces es como que hay una encerrona que es un embole ahí. O tenemos que estar bien para ir a la pileta y vernos bien, lo que se espera de nosotros es para laburar. ¿Y en qué momento la pasamos bien, no? Claro. En eso. Pasa que han quitado de la ecuación todo lo que tiene que ver con la cuestión cultural, espiritual, aquello que nos expresaba. Vos misma hablas de esa etapa en la que los adolescentes comienzan a perfilar su personalidad, que quieren marcar un estilo y se encuentran bombardeados por una infinidad de modelos que les llegan permanentemente como un bombardeo y bueno, y incluso que lo llaman a confundirse, qué soy, quién soy, quiero ser tal otra cosa a la que no puedo llegar a ser nunca, no quiero ser argentino, que preferiría ser alemán, inglés o lo que fuera. Me parece que lo que se está perdiendo es la batalla cultural y cuando es el modelo de consumo el que le gana a la cultura, lo que produce es este tipo de síntomas que además llegan a una estadística gravísima que está circulando desde hace más de un mes como preocupación en la Argentina y que son las internaciones cotidianamente, niñas y niños, niñas mayoritariamente, están siendo internados por intentos de suicidio o están siendo atendidos por haber intentado suicidarse. Sí, de hecho en Argentina, eso sí, tenemos estadísticas del año pasado que las hizo la UBA sobre cuál es el rango etario que mayor riesgo suicida tiene, que es de 12 a 29 años en nuestro país. Y los varones mayormente son los que se suicidan, más allá de que en el caso de las chicas sí hay indicadores, digamos, de son la mayoría de las internadas previas, ¿no? Sí. Pero quienes lo llevan adelante en su mayoría son varones.
Mariano, te quedaste helado con Sí, esta. sí, no, escucho. Ay, cuando no tengo nada que decir, mejor es escuchar. ¿Y cómo se puede ponderar estadísticamente este fenómeno? Esto de que la sociedad de consumo parece más importante que la sociedad humana. No, qué sé yo, no sé ponderar. No, lo único que me viene a la cabeza que veníamos con la problemática, como decía Lu, una problemática femenina en cuanto a lo estético. Y en lugar de resolverlo, lo ampliamos a la cuestión de la estética masculina, ¿no? Uh-huh. No me sorprende esto que dice Lu. Uno lo ve, y lo ve específicamente en alguna cuestión simbólica. Hace poquito en casa pusieron al lado esas nuevas barberías. Sí. Y que yo, muy equivocadamente, planteé: esto va a ir al fracaso. Uh-huh. ¿Sí? No es un lugar muy concurrido. Uh-huh. Dije, ahora va a durar? Claro, había fracasado varias veces distintos emprendimientos en ese lugar, y sin embargo, hoy vemos, esto lo hemos hasta charlado familiarmente, que está estallado. O sea, la cantidad de pibes que van a retocarse una parte, justamente a mí me toca hablar como pelado de una cuestión estética capilar, pero la verdad que si datos objetivos de la realidad. Claro, si yo ingreso, me invitarían a por lo menos irme o a preguntarme qué hago ahí, pero en general me ha llamado la atención y tiene que ver con esto que está trayendo hoy Lu, que es la cuestión de la estética masculina, ¿no? Y yo lo entiendo. En mi caso, bueno, voy a coincidir con algunas cuestiones que él plantea. No es algo que me atraviese o que me sea hoy una dificultad. Creo que generacionalmente sí es una gran dificultad para los pibes y pibas, ¿no? Pero estamos hablando en este caso específicamente de los pibes, y la realidad que me cuesta ver optimistamente hacia dónde podemos enfilar cuando, como decía antes, en lugar de resolver la cuestión femenina, la ampliamos a todo el espectro del ser humano, a lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, sí, por ahí uno lo había notado en cuanto a esto de la exacerbación de lo estético, no así hacia, estas dificultades que directamente molesten en el día a día, que a alguien le moleste sacarse una remera en vez de poder estar disfrutando, ya empieza a ser algo, qué sé yo, más antipático, más grave, más limitante del disfrute. Y nosotros que trabajamos con pibes y pibas, es algo al que le vamos a tener que empezar a prestar atención y pensar también en cuáles son las estrategias, porque la verdad que por lo pronto como sociedad estaríamos fracasando, ¿no? Uh-huh. Entonces, es difícil a veces controlar lo que hace el otro, pero habría que ver qué cosas por lo menos uno podría aportar. Además se ha convertido en una verdadera trampa, porque somos también el resultado no solamente de lo que hacemos, si hacemos ejercicios, si tenemos costumbres sanas o qué, sino de lo que comemos. Y la verdad que la dieta argentina ha rebajado muchísimo, se está comiendo menos carne, no se accede a comidas más naturales, más bien estamos consumiendo muchos elaborados, muchas harinas, mucho dulce, mucha gaseosa, y todo eso no hace precisamente lindos cuerpos. Y cuando se busca alternativas a eso, también hay alternativas sintéticas que no solamente no hacen lindos cuerpos, sino que los deterioran químicamente por dentro. Rechazan el azúcar y entonces utilizan endulzantes químicos, quieren tener algún sabor y lo que tienen son saborizantes químicos. Las alternativas que ofrece el modelo de consumo no favorece tampoco a los buenos cuerpos. Sí, más allá de buenos o malos cuerpos, ¿no? Como que creo que lo que hay que construir son cuerpos saludables. Uh-huh.
Y Y muchas eso es veces lindo. esto de pensar, ¿no? Bueno, la actividad física, y digo esto y ya cerramos, pero muchas veces en los casos en los que hacemos las postas de salud, ¿no? Y cuando trabajamos en los barrios, es como, bueno, la médica me dijo que tengo que caminar tan cantidad de pasos por día o que tengo que salir. ¿Y usted vio lo que es el barrio? Me dicen. Claro. ¿No? Como que también hay algo del privilegio de tener un parque con árboles cerca de tu casa al cual salir a correr, al cual salir a caminar, no sé, tener un espacio en donde juntarte a jugar a la pelota con tus amigos y tus amigas cerca de tu casa, poder pagar un gimnasio, poder acceder a una actividad deportiva, ¿no? Y ahí también interviene el programa político y educativo, ¿no? De qué momentos privilegiaron que los pibes y las pibas se vuelquen al deporte y puedan participar y qué momentos no. Entonces hay algo también del privilegio, ¿no? De cómo se construyen estos cuerpos que se nos plantean y cómo podemos construir con lo que tenemos, ¿no? En el día a día. Y también cómo, Creo que porque- la salida un poco puede venir de la mano de la próxima vez que veamos a algún amigo o amiga que se queda al costado, que no se quiere meter a la pileta y que se queda con su remera, de acercarse y decirle, che, no tenés ganas de que nos metamos juntos, aunque sea, ¿no? Como incentivar o romper algo de eso, de esa vergüenza que tantas veces nos aísla y nos deja solos y solas con lo que nos está pasando. Bueno, no, y también pensaba en que nunca más los programas de vivienda respetaron ese tipo de necesidades. No hay otro modelo de urbanización como el de Ciudad Evita, que permitió que la familia creciera, que tuviese vecinos, que no estuviesen mediados por una medianera, sino por un lugarcito verde, que hubiera lugar para que si se podía construir atrás, que estuviese arbolado. Y ahora han decidido últimamente los gobiernos que se ocupan de los que no tienen vivienda, de ponerlos en monobloques, edificios altos, sin contacto con la tierra, sin una linda mirada en el barrio. Nos hemos concentrado en merced a la necesidad de un capitalismo cada vez más excluyente, en conurbanos empobrecidos, sin ningún tipo de asistencia o de infraestructura, Y bueno, sin con acceso Urbano al está agua. mucho mejor que nosotros en la ciudad en términos de Sí, tener espacios, sí, ojo. en ese sentido sí, pero depende de qué lugar del conurbano, Sí. porque también ocurre que además de la contaminación, porque la pobreza contamina, y eso también hay Ya que- igual nos tenemos que ir, ¿eh? Ahí lo tenemos. Nos vamos entonces, nos encontramos el próximo jueves. Muchas a vos gracias. próximamente una nueva Muchas invitación. gracias. Bueno, Mario. muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Cris también. Nos vemos. Abrazo grande. Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que morí en el altar, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoliendo hoteles. Mientras los cortan los cables, cazan rehenes. Hoy pasó el tiempo, demoliendo hoteles. Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles. Yo fui educado con odio y odiaba la humanidad. Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más. Ahora no estoy más tranquilo y porque tenía que estar todos testigos sin entender y todavía me siento una normal. Hoy pasó el tiempo demoliendo hoteles. Mientras los cortan los cables, cazan rehenes. Hoy pasó el tiempo demoliendo hoteles. Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles. Esto fue Radio Técnica, el programa de la Secretaría de Educación Técnica en Radio UTE.
Radio UTE, la voz de los